Amnistía y liberación de presos, el constituyente de Jalisco y además la reforma del Poder Judicial local. Acompáñenos, iniciamos en controversia. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa para crear una ley de amnistía para indígenas sentenciados que han contado con una deficiente defensa y a los presos políticos o de conciencia acusados de delitos inverosímiles. También se contempla a personas acusadas del delito de robo simple y a mujeres y parteras criminalizadas por la práctica del aborto. En ninguno de los casos se contempla la liberación de personas acusadas de delitos graves, según se aclara. Esto incluye a aquellos relacionados con delincuencia organizada, violación o trata de personas. No han faltado los críticos en el sentido de que llega en mal momento, en tiempos de injusticia e ilegalidad, cuando la impunidad y la corrupción alcanzan niveles muy altos y no se duda de que pueda aprovecharse la situación para dejar libres a peligrosos criminales. En caso de aprobarse, ¿crees que la ley de amnistía podría ser un acto real de justicia o solo contribuiría a que más delitos queden sin castigo? Amnistía, que no indulto, es diferente, pero lo vamos a abordar ya en estos momentos. Saludo antes a mis compañeros en esta mesa. Te saludo, David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Muy buenas noches, José Ángel. Saludos a todos. Y Agustín del Castillo. ¿Cómo estás, José Ángel? A ver, pues, ¿cómo interpretarla? En principio, la iniciativa me parece que no viene mal. No, de hecho, a mí me parece que es una de las mejores iniciativas que ha presentado el presidente de la República. Y hay que recordar que el tema inició en campaña cuando precisamente López Obrador dijo que condonaría, que, digamos, liberaría a presos que no tuvieran un delito, alguna acusación grave, y se generó una polémica muy importante donde básicamente se le acusaba de que iba a liberar criminales y de que se iba a volver muy peligroso una medida así porque se iban a excarcelar a, digamos, convictos, y lo cual es absolutamente falso. En muchos países es práctica común indultar, amnistiar o simplemente excarcelar a presos que condiciones como las que ya decía la cápsula, no tienen recursos, no tuvieron el debido proceso, no hay traductores a su lengua materna, fueron injustamente detenidos, etcétera, y que eso puede liberar al sistema penitenciario mexicano, que está absolutamente colapsado y donde se mezclan reos de alta peligrosidad y reos que se robaron un gansito, un chocolate de la tienda de la esquina. Y eso me parece que es muy injusto. Hay que recordar, y el público lo sabrá muy bien, aquel documental muy famoso de Presunto Culpable, donde precisamente un grupo de abogados y académicos juristas siguieron un caso paradigmático que era el de un chavo humilde, sin recursos, que fue encarcelado injustamente y pasó varios años en prisión sin que les dictaran sentencia. Es decir, nunca se le terminó el proceso y perdió 2 años de su vida, siendo joven, esperando sentencia porque no tenía abogados, porque no había abogados defensores de oficio, porque nadie se preocupó por su caso, sí, hasta que estos investigadores del CIDE, sin conocer al juez, sin jamás haber encarado a ninguno de sus acusadores, y perdió 2 años de su vida hasta que entró este equipo de académicos del CIDE y visibilizó un caso que es muy común en los decenas de miles, dice el CIDE, quizás 20,000, 30,000 casos como este tipo. Entonces a mí me parece que la amnistía resuelve de un solo golpe un montón de problemas. El primero es que sí se hace justicia, es decir, a indígena que lo metieron a la cárcel, que no ha tenido sentencia simplemente porque no hay un traductor que le diga de qué se le acusa o él no sepa defenderse porque no habla castellano, español, pues me parece que eso y otras minorías se hace justicia. Segundo, se despresuriza el sistema carcelario, que está sobrepoblado y que hay muchísimos reos que podrían salir. Y tercero, porque me parece que es un mensaje muy importante a aquellos que han delinquido menormente con casos muy pequeños, que se dice que son por robo simple, que no son reincidentes, que no son peligrosos, cuyo perfil psicológico no es una amenaza para la sociedad, que tengan una oportunidad y no estén pagando una sentencia que es totalmente desproporcionada al delito que cometieron. Pues a mí me parece que por todos lados, bien llevada, es una iniciativa muy interesante que puede permitir justamente avanzar la justicia en este país.
Llama la atención que sí haya optado el presidente por una amnistía en lugar de un indulto. El indulto no requería pasar siquiera por el legislativo, el indulto lo emite directamente el jefe del Ejecutivo. En cambio, la amnistía sí requiere la aprobación, el aval por parte del Poder Legislativo, Julio. Así es, así, tal como tú lo señalas, es el proceso que está plasmado en la ley. Yo opino, igual que David Gómez Álvarez, que es una iniciativa positiva, noble en su espíritu, que aunque tiene sus bemoles que voy a comentar a continuación. Pero mira, para empezar, las voces que están generándose en contra de que dicen que se van a liberar a delincuentes como homicidas o como secuestradores, obviamente no tienen cabida. Entiendo que el mexicano tiene el chip, tenemos el chip de que debe de haber un castigo y de que debe de haber una venganza institucional a quien cometió un delito, y no nos lo hemos quitado. Por eso seguimos satanizando el actual sistema oral acusatorio adversarial y hasta anhelamos el anterior, porque dicen que esta es una puerta giratoria y salen delincuentes, que eso ya sería otro tema. Pero el asunto de que van a salir estos delincuentes peligrosos, ya quedó aclarado que no viene así, la iniciativa. En cambio, sí beneficia, como ya lo decía David, a los indígenas, a las mujeres y a las personas, obviamente, que no tenían recursos para contratar a un abogado. Sin embargo, escuchaba, por ejemplo, un análisis del ministro de la Corte, exministro de la Corte, José Ramón Cosío, en el que señalaba que no van a ser tantos los que van a salir de las prisiones, y él razonaba primero, porque en el asunto de drogas, por ejemplo, el menudeo, el narcomenudeo, está ahora prácticamente en procesos ya del fuero común, procesándose, entonces no federal. También el asunto del aborto, obviamente, pues que hay muchas mujeres han caído por ese asunto, también casi todas son leyes pues locales. El aborto federal solamente cuando solamente hay una excepción, cuando se realizara en una institución federal como el IMSS o el ISSSTE, y no dudo que hubiera algún caso, pero es un porcentaje mínimo. Casi de excepción. Casi de excepción. Y así sí podemos ir viendo, sedición prácticamente no hay condenados por ese delito, y si podemos ver, no son tantos, pero sí tiene una fuerte carga simbólica que, como escribía, por ejemplo, para que vea que sí lo leo, en su columna Agustín del Castillo, que este presidente pues es muy hábil para manejar los símbolos, ¿no? Habrá que ver, lo interesante va a ser ahora que se desdoble en lo estatal, porque este tipo de leyes de amnistías se va a estar promoviendo en las leyes locales, para que algunos delitos del fuero común que no son graves pudieran tener esta salida, porque sí es cierto, se debe de despresurizar el sistema penitenciario, y estábamos todos, yo creo, de acuerdo en que hay muchos que no merecen estar en la cárcel, que quizás su actuación fue mínima penalmente hablando, pero ahí están sufriendo, desde casos que se han sabido de personas que caen porque cambiaron un billete que era falso sin saberlo y están presos, o hasta quienes se robaron algunas latas de atún o de comida y cayeron, y no es exagerado, hay personas así en la cárcel que obviamente deben de ser beneficiadas por esta amnistía. Lo interesante es cómo se desdoblan lo local, desde mi punto de vista. Los según estos, desde tu perspectiva, es que no serán muchos. No serán muchos, de todas formas, los que salgan, pero y que todavía falta ver cómo se puede aterrizar en lo local, y a lo mejor ahí sí empieza a haber ciertas resistencias. Pero también yo creo que muchos gobernadores estarán contentos de despresurizar sus penales que tienen a su cargo, porque también tienen problema de hacinamiento. Claro. Es lo que creo, pues, que también ahí puede ser por ese lado interesante. Agustín. Creo que los gobernadores podrían haberlo hecho por su propia decisión, porque a fin de cuentas son soberanos, pues, o sea, en ese sentido se podría pensar que va a haber un efecto dominó con los gobernadores de Morena. Yo no estoy seguro en el caso de los otros gobernadores que vayan a decidir, aunque si tiene un éxito en términos... Por ahora son 10, tengo entendido, de los gobernadores de Morena, todavía no son la mayoría. Si es exitosa esta medida, y me parece que voy a coincidir con ustedes, evidentemente el espíritu del planteamiento me parece que es absolutamente sensato. Las
penales son escuelas del crimen. Si tú metes a una persona, como decía David, que se robó un gansito, después resulta que se va a robar una casa o que se va a robar un banco, cosas por el estilo. Esta es la perversión que implica un sistema penitenciario tan mal diseñado o tan sobrepasado, controlado. Ya también conocemos muy bien la historia del control de los penales por los grupos de crimen organizado. En ese sentido está bien quitarles carne de cañón a los criminales, me parece que es bastante adecuado. También creo que habrá que buscar que sea muy transparente el proceso, porque de repente como que esta administración asume que es tan honesta que no necesita demostrarlo. Este es como uno de los planteamientos que hacen, y por eso se ofenden tanto con la crítica, porque ¿por qué me cuestionas si yo soy bueno? O sea, es un poquito ese el sentido. Necesitamos estar viendo los procesos con plena transparencia para saber efectivamente que estas críticas o que estos temores de muchos sectores de la sociedad no se van a cumplir, porque recordemos, los mismos que los metieron a la cárcel de algún modo van a habilitar, van a presentar los expedientes y van a decir esta persona está condenada por esto, por esto y por esto. Digo, es terriblemente para un sistema judicial que estos casos sean relativamente comunes, o sea, que una persona se le condene sin la debida defensa, sin el respeto a la legalidad, pruebas, el tema de los indígenas que necesitan en su idioma defenderse o tener un abogado. O sea, estas cosas son terribles, estas cosas nos hablan de un sistema judicial de caricatura, y me parece que aunque también de pasada el presidente le da un empellón al Poder Judicial, creo que en este caso se lo merece, y ojalá y el Poder Judicial le sirva para resetearse, le sirva para asumir con más seriedad de aquí a futuro el tema de lo que es el principio de legalidad. Que si bien el Poder Judicial no está integrado por monjes capuchinos, es cierto que tiene muchos prietos en el arroz, también hay que ver que la Procuración también la que está fallando. Claro. Los que se están desgarrando las vestiduras, por ejemplo, ahora con esta ley de amnistía, deberían desgarrarse también por las fallas que tienen las fiscalías o la Procuraduría, pues porque por ejemplo ve lo que pasó con Ayotzinapa, ahora que salen estos 24 implicados, ahí fue por todo el cochinero que hizo la PGR, violación del debido proceso y una teoría del caso falsa, sustentada obviamente en evidencias obtenidas ilícitamente, un proceso ensuciado. Y ahí el Poder Judicial no tiene culpa. El problema es que es un sistema legalista, entonces le vas a ganar siempre que haya, pero no hay otra manera, yo creo, en un sociedad fundamentalista que algunos sectas evangélicas. No, yo digo que tiene que ser legalista siempre la justicia. Me parece que eso es de sentido común. Necesitamos, a ver, esta amnistía también, ¿por qué llega? Porque fracasó esa reforma judicial que era muy interesante para que fuera a través de procesos mucho más simplificados. Pero yo creo que llega por otros motivos, ¿no, David? Llega porque fue una promesa de campaña. Es un tema más mediático en este momento. Pero ¿por qué todo el mundo está cuestionando esta reforma judicial que se hizo en la anterior administración? Era buena precisamente porque se trataba de evitar que los que se roban chicles llegaran a la cárcel. Pero antes de que hable de David, también los jueces no deberían de concentrarse en hacer tesis de derecho basadas en la literalidad de la ley. Más bien deberían tener cierto sentido común. El problema es que lo hacen en ver por el beneficio de la sociedad. Lo hacen así de estricto, pero para que salgan los delincuentes, hazme el favor, eso no. La mayor corrupción se da en los poderes judiciales estatales. Yo creo que la responsabilidad de la crisis penitenciaria, que es, creo, el motivo principal para que López Obrador se haya animado a presentar una iniciativa como esta, tiene sus orígenes tanto en la corrupción del Poder Judicial, en la mala impartición de justicia, como en la mala procuración de justicia, así es. En las detenciones, en las investigaciones y demás. El hecho es que esta amnistía prácticamente plantea la liberación de presos no peligrosos, digamos que no representan una amenaza a la sociedad. Creo que la parte en donde no se ha logrado trabajar prácticamente nada en las últimas décadas es en el aspecto de reinserción social. Es decir, siempre se ha dicho que es un reclusorio penitenciario para la reinserción social. Centro de readaptación social. Eso es muy difícil que se logre porque casi las condiciones internas en las penales son muy críticas, muy difíciles, y es difícil que alguien que haya pasado varios años pueda readaptarse o reinsertarse en la sociedad. Esto me permite acotar ese tiempo de espera en las prisiones. Lo que creo que no acompaña esta iniciativa, y es una de las críticas, es un programa justamente que puedas conmutar penas, que si finalmente te robaste un gansito o una lata de atún
que no está correcto y que no es un delito grave, pero sí es una falta, tendrías que pagarlo quizá con trabajo social, con voluntario, podrías reforestar. Eso ya lo corrige el nuevo sistema. El sistema no está contemplado claramente porque tú le puedes decir a un muchacho que haya delinquido, quizá alguien que se inició en el robo de autopartes y apenas había iniciado y que tiene todavía un futuro, que se le puede... Un futuro del robo de autopartes, esperemos que no. Esperemos que no. Un futuro en la educación, en un trabajo formal, decente. Pero eso se puede corregir. El nuevo sistema acusatorio adversarial contempla todo eso. Para los delitos no graves, pues no viene el látigo de la justicia. Más bien esto es para los que ya están, por eso está esta amnistía. Pero entonces no surge que el nuevo sistema de justicia funcione ya, porque fue hecho precisamente para evitar que estas personas entraran a la cárcel. Imagínate, dicen que son 10 años mínimo. Y este país no aguanta 10 años para que empiece a funcionar ese sistema. ¿Pero cuánto tiene ya? ¿Pero cuánto tiene ya? 3 años. A ver, señores, a ver, partiendo de lo que menciona Julio, de que en realidad serán pocos los que quepan dentro de esta amnistía, sí estaríamos hablando entonces de que es más bien una medida un tanto mediática, populista, solamente para tratar de cumplir alguna promesa de campaña, pero más allá de que realmente se vaya a despresurizar y a hacer justicia para estas personas. Depende de los números. Yo no creo que sea una medida ni muy popular, ni muy, digamos, que pueda capitalizar políticamente. Al contrario, está haciendo polémica, está dividiendo a la opinión pública porque mucha gente le tiene miedo. Como están ya mencionándola, ¿a quiénes se liberaría? Pero la gente en general, lo decía Julio, el mexicano es punitivo, le gusta el castigo, le gusta que a la gente que hace... ¿Pero por qué le gusta eso al mexicano? Porque es un fracaso, porque es un no fraude del sistema de justicia. Pero irónicamente, el mexicano no quiere cumplir la ley, pero sí quiere que se cumpla contra otros. Mi compadre. Haga hacer tu voluntad, pero los bueyes de mi compadre, dice el dicho. Claro, sí. Creo que eso es universal. Pero en realidad, ¿por qué el mexicano es así de... nos parece muy cruento? Porque nunca ha gozado de un verdadero sistema de justicia. O sea, me parece que esta es una crítica muy seria a la institución. Yo recuerdo mucho la primera acción de gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez cuando tomó posesión, algo así como el 15 de febrero de 1995. Que la elección fue el 12 de febrero, lo tomó el último día, el 1 de marzo. El 1 de marzo de 1995, el procurador de Justicia del Estado, Jorge López Vergara, lo primero que hizo al minuto 1 del día 1 de marzo del 95 fue ir a la penal a liberar presos que estaban en situaciones parecidas a la amnistía que plantea López Obrador. Exacto. Y fue un gesto bien interesante, muy criticado en su momento, generó mucha polémica, pero él decía, a ver, revisen los casos que estamos liberando. En esa noche fueron 25, 30 casos, que era el borracho que llevaba ya 2 meses, el que no había podido pagar la fianza ridículamente alta. ¿Alguno de ahí salió a ser gobernador después? No, ¿verdad? No, nada de eso, pero me parece que no es nuevo. O sea, no se reinsertó. Ese fue un indulto. Ese fue un indulto. Vamos a una pausa, continuamos. Aunque un ejercicio pone en evidencia que buena parte de los diputados, incluyendo los de oposición, no saben ni lo que votaron, el Congreso del Estado aprobó crear el Constituyente en Jalisco. Fueron 31 votos a favor, incluyendo los 16 de Movimiento Ciudadano, 5 en contra y 1 abstención. La votación puso a prueba a legisladores que terminaron divididos, en fracciones como la de Morena y el PAN. La mayoría de los argumentos de quienes votaron en contra es que se pretende elegir a un grupo de amigos para crear una constitución a modo del grupo en el poder, que no se está considerando la participación activa de los municipios y su principal objetivo es apoderarse del Poder Judicial. El diputado Héctor Pizano de Movimiento Ciudadano, uno de los principales defensores del proyecto, asegura que la histórica reforma ayudará a preservar lo funcional, erradicar lo que es dañino de la legislación local y contribuir a delinear el Estado. ¿Consideras que el constituyente representará realmente a todos los jaliscienses en la creación de esta nueva constitución local? Y podríamos lanzar muchas más preguntas. ¿Hasta dónde puede alcanzar? ¿Qué es lo que sí se puede hacer
y qué es lo que simplemente estamos impedidos desde la entidad para que se modifique, porque dependemos también de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, esto lo abordamos ya con mayor detalle en unos momentos. Antes, su participación a propósito del tema que abordábamos en el anterior bloque. Muchas gracias a todos ustedes. De aprobarse la ley de amnistía, ¿podría ser un acto real de justicia o solo contribuiría a que más delitos queden sin castigo? Fue la pregunta que se planteó a través de las redes sociales. Y nos dice Beto Soltero: espero que sea real para personas que no son criminales, pero cometieron una falta. Hay que darles otra oportunidad. Muchas gracias por su participación. Y ya la pregunta sobre que abordaremos en estos instantes, el tema del constituyente. ¿Consideras que el constituyente representará realmente a todos los jaliscienses en la creación de esta nueva constitución local? Y tenemos algunos comentarios también de Beto Soltero. Dice: es un distractor para no afectar la imagen del gobernador por tantas cosas mal hechas. Villas Panamericanas, inseguridad, bosques de Santa Anita, Línea 3, Río Santiago, etcétera, dice Beto Soltero. Héctor González Bax: saludos Héctor, dice: el Congreso Constituyente es una oportunidad para que al menos 108 ciudadanos de los distritos, 4 indígenas, 4 en el extranjero, se sumen a 30 representantes del poder, discutan el estado del estado y digan si es necesaria una nueva carta. Aprovechemos la propuesta generando un pacto, dice Héctor González Bax. Gracias, Héctor. Les hubiera redactado a los diputados, algunos de ellos al menos, un texto similar para que no se hubieran barrido cuando les preguntaron, ¿no?, sobre el constituyente. Pero Julio, tu opinión. A ver, mi opinión, y aparte vamos a intentar ser lo más centrados posible, sin fobias y sin filias. Número 1. Como siempre. Es cierto que a la gente lo que le interesa es que se resuelvan sus problemas cotidianos, que haya mejores servicios, que se mejore la economía, que haya trabajo, que sobre todo no haya inseguridad. Es cierto. No obstante, esto no es función del legislativo, sino del ejecutivo. En teoría, entonces, no se estaría distrayendo al ejecutivo de estas labores, porque un constituyente no se encarga de eso. Pero si está, obviamente yo sé que no hay resultados, pero es por otros motivos, no por el constituyente. Número 2, también se repite como una mantra que es que las leyes no solucionan nada. Pues entonces con esa lógica pues no legislemos ya jamás, ¿no? Obviamente se necesita legislar. Bien, Y número 3, dicen, mejor exijamos que se cumpla lo que ya existe. Es cierto, pero ¿por qué no vamos más allá y exigimos que se cumpla una ley moderna, adecuada a las condiciones de nuestra actualidad? Y para ello, si exigimos que se cumpla lo que ya existe, voy a poner la siguiente analogía. La Constitución actual es como un cuaderno con muchos tachones, que ha sido tachado y retachado y retachado. ¿Por qué no empezar con un cuaderno nuevo en el cual plasmemos de una vez todos los nuevos preceptos que estarán ya sin lagunas, sin todo ese tipo de conflictos jurídicos, y que ya esté plasmado desde el inicio? En lugar de desgastarnos reforma tras reforma tras reforma en el Congreso, con procesos que por cada reforma duran meses y que desgastan a los diputados, y que así ya pudiéramos tener no solo una nueva constitución moderna, que obviamente si se va a cumplir o no se va a cumplir, eso depende de otras exigencias, pero de que se necesita una nueva norma es una realidad. Es decir, es útil, claro que sería útil. Si quieren les concedo que si es suficiente para cambiar la vida de Jalisco, no es suficiente, por supuesto, pero sería útil. Eso nadie podría negarlo. Entonces, una nueva constitución, además, ya por último, no solo permitiría, al tener este nuevo documento limpiecito desde un inicio, también permitiría no solo el legislar, porque legislar solo se puede hacer todo el tiempo con el constituyente permanente, es cierto, pero estoy hablando de la teoría, claro. Ya sé que van a decir que los sospechosismos de que van a meter mano y que no sé qué. Hoy te estás refutando solo. Ya es que ya
Es que mis queridos televidentes, fuera del aire, ya estaban anticipando algo de su postura. Julio en controversia. Exactamente. Julio es un némesis. Su autónomamente controvertido. Termino, ya estaban anticipando los compañeros fuera del aire en la pausa, pues algunas de sus posturas. Por eso me estoy anticipando. Entonces, siempre proactivo, su querido amigo Julio Ríos. Entonces, ya para concluir, estos 108 ciudadanos que no serían postulados por partido, de acuerdo con como viene la reforma, entonces eso nos permitiría hacer un consenso social, un proceso de reconciliación. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Que eso sí, es un gran riesgo que no se convierta esto en un pacto entre élites, que de veras no sea como muchos han dicho, no, es que ya hasta la tienen redactada, que es lo que muchos están rumorando. Pues no lo permitamos, no lo sé, no lo permitamos, queridos ciudadanos, aviéntense de constituyentes. O sea, en realidad, lo que debemos hacer más bien es, si existen todas estas advertencias de lo que puede pasar, pues actuemos como ciudadanos y no lo permitamos. Termina diciendo, ¿es cuánto? ¿Le faltó alguna objeción a Julio, perdón? ¿Una autoobjeción? Es un hombre en diálogo consigo mismo, eso es muy interesante. Ojalá los diputados fueran como él, en ese sentido. A ver, a mí me parece un circo, a mí me parece fatuo, a mí me parece fuegos artificiales, porque coincidiendo con todo lo que dices, Julio, que tienes toda la razón, el legislativo existe justamente para ir amoldando la realidad, o sea, evoluciona la sociedad. Me parece que si tenemos una constitución llena de tachaduras es porque la sociedad está evolucionando. Cuando la constitución de Jalisco se hizo en los tiempos de ahora, pues han pasado muchísimas cosas, eso es obvio. Y me parece que no tiene nada de malo seguir tachando el cuaderno si lo vamos a adecuar a la realidad. Tiene muchas lagunas y muchas Yo pensaría que una nueva constitución, ¿en qué vamos a basarla? En cosas distintas a los derechos humanos, en cosas distintas a los derechos sociales, en cosas distintas a los derechos económicos que vienen en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y que muchos no están en la local, Me parece que en realidad no estamos haciendo una nueva constitución. Estamos efectivamente agarrando un nuevo cuaderno y reproduciendo artículos que van a estar ahí, porque además no podemos ser más avanzados, entre comillas, que la Constitución General de la República. Empecemos por ahí. Bueno, pero dentro de la soberanía de los estados hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, pero aquí no podemos aprobar que haya esclavitud. No, pero por ejemplo... O sea, a eso me refiero. Por ejemplo, la fusión o la anexión o la eliminación de municipios, eso debería de estar y no hay un proceso. Eso se puede hacer con una reforma. De acuerdo. La materia de derechos humanos de 2011, las libertades individuales, son muchas que podemos poner. Diputado, usted ya tuvo su espacio. Pero podemos ponerlas todas en un solo paquete. ¿Para qué reformita tras reformita? Es que se escuche que hicieron una nueva constitución, porque esto se puede hacer con reformas bien discutidas, además que la gente se concentre. Vamos a hacer una reforma municipal ambiciosa, que haga que los municipios no gasten todo el dinero en nómina, por ejemplo. Vamos a hacer que el municipio tenga otras atribuciones. Me parece que sería muy sano, por ejemplo, que el municipio diera permisos para que la gente tale el bosque o no lo tale. Ahí estás dando la razón de lo que necesita por eso es una nueva reforma municipal. Vamos dándole dándole otro tipo de atribuciones al municipio. Pero tienes que discutirlo con el gobierno de la República, porque resulta que el gobierno de la República es el que tiene el monopolio sobre los recursos naturales. Entonces, bueno, son procesos que trascienden con mucho a Jalisco. ¿De qué te sirve que hagas un montón de cosas ambiciosas si no tienes la contrapartida del gobierno federal? Tienes primero que pactar con el gobierno federal y tendría entonces que darse un proceso. El proceso el constituyente federal para que se diera este tipo de cosas. Discutir si está bien o no, ya se va a hacer. O sea, pues no estoy en contra de lo que dices, yo simplemente soy enfático. No discutir si está bien esto. Soy enfático que no necesitamos un nuevo constituyente. Pero sigue, David, nada más aclarar, aunque ya se hizo el ajuste para que se pueda discutir todo. O sea, no, pero además aunque se puede considerar. Se hizo la villa, eso contradice la posición de Julio, decir, pues ya está la villa, ¿para qué la discutimos? Que por eso, no discutamos si hay una villa o no, discutamos qué hacemos con la villa que ya está. Pero tú si se puede que no o no haya una villa, si es necesario, es contradictorio con tu Exacto. posición. Así si ya está la villa, entonces no discutas derrumbarla, discute cómo utilizarla. Es el mismo argumento usado en el constituyente. Derrumbarla puede ser si lo haces con base en la ley. No, pero yo sí creo que no podemos claudicar de discutir cualquier tema, se vaya o no hacer. Aquí el tema es analizarlo. Claro. Yo lo que creo es que, a diferencia de la Ciudad de México, que es el último ejercicio constituyente que ha habido en la República, sí tenía una razón de ser. Porque en la Ciudad de México no tenía una constitución, se convirtió en una entidad federativa más, a nivel casi de Estado, una dependencia del Ejecutivo federal, era un territorio casi gobernado
interpósita persona con el regente a través de... No tenían derechos ciudadanos ahí los La habitantes. Asamblea adquiere, digamos, derechos y facultades a nivel de un legislativo, etcétera, etcétera. Yo sí creo que ahí había una razón de ser y sin embargo la Constitución frente a sus críticos ha resultado muy poco, digamos, diferente de lo que ya se tenía. Le agregaron muy poco valor, le agregaron ideas como el derecho a la ciudad, el derecho a la buena administración pública, derechos de tercera y cuarta generaciones, derechos de avanzada que, uno, no tienen un correlato en la normatividad y la constitucionalidad federal y segundo, tampoco tienen una capacidad institucional para ponerlos en práctica. Entonces se quedaron, como muchos de los preceptos anteriores, en letra muerta. El gran riesgo que corre cualquier constituyente es que si no tiene, digamos, un techo que pueda mover, que en el caso de Jalisco es la Constitución General de la República, no podemos hacer nada que contravenga la Constitución ni que no sea, digamos, compatible con el gobierno federal. Y segundo, si no tienes el aparato burocrático, si no tienes las capacidades institucionales, si no tienes los recursos fiscales, ¿de qué sirve poner en la Constitución derechos o expectativas que no vas a poder cumplir materialmente? Exacto. Entonces, para el ejercicio que puede hacerse, cuyo margen a mí me parece bastante acotado, coincido en que no necesariamente la vía del constituyente es la mejor. Creo que hay otras vías y habría que explorarse. Una de ellas es que el Congreso tal cual está, con capacidad de modificar la Constitución, haga las modificaciones necesarias y adecuadas para tener una mejor Constitución sin tener que armar un proceso que supone muchos recursos, armar toda una elección, elegir nuevos representantes populares, llamar a una asamblea muy grande para redactar toda la Constitución. Yo coincido con Julio en que sí sería mejor y es más beneficioso tener una Constitución perfectamente armoniosa, sin contradicciones, sin lagunas, sin tachones. Pero creo que el costo de hacerla, el ejercicio de hacerla, no necesariamente va a resultar en un libreto mucho más ordenado y armónico. Me parece que la Constitución tal cual está no es tan grave o no está tan mal como para que amerite necesariamente un constituyente. Creo que la Constitución, con todas sus tachaduras, funciona, sobre todo. Me parece que el gran problema de este país no es el de, lo voy a decir en inglés, perdón, de rule of law, sino es de enforcement. Es decir, no es de Estado de Derecho en el sentido de la normatividad y de las leyes, sino de su aplicación y de su ejercicio. Si cumpliéramos, y ese es un argumento muy válido, si cumpliéramos la Constitución tal cual está, si cumpliéramos todas las leyes tal cual están, no se necesitaría un constituyente, ni un pacto de integridad, ni llamados a misa, ni nada que no sea estrictamente el enforcement, el cumplimiento riguroso y sin excepción de la ley. Y eso es lo que no está ocurriendo. A mí me parece que sí hay mucho de pirotecnia política, me parece que sí hay algo de fondo, de materias, pero no alcanzo a ver, y esa es mi gran pregunta al gobernador y a los impulsores de la refundación, que es el fin último del constituyente, o sea, refundar el Estado a través del constituyente. ¿Cuál es la naturaleza de esa nueva Constitución y cuál es el pacto social que tanto promueven? Es una gran oportunidad para un proceso de reconciliación social. En la gran en la que no solo participen los 39 Julio, que están ahí en el 38, van a ser 106 ciudadanos, no 7 millones. ¿Cuántos somos en Jalisco? Dentro de la argumentación que están dando los señores diputados, particularmente quienes la impulsaron y quienes han estado empujando por esta constituyente y luego la creación de una nueva constitución, es que dicen que ahora sí se va a escuchar al ciudadano, porque los ciudadanos van a tener la oportunidad de opinar para decidir cómo quieren que sea nuestra constitución. Los ciudadanos que están secuestrando a través de la Secretaría, porque los que se oponen a las acciones del Ejecutivo son estigmatizados y se les manda una denuncia judicial. Y los que están con ellos están dentro de los trabajos de la Secretaría de Participación Ciudadana. O sea, me parece que hay un secuestro de la iniciativa ciudadana desde que eran Tlajomulco y Guadalajara. Sí, para elegir estos 130 ciudadanos, dicen algunos que va a costarnos lo mismo que la elección intermedia. Más bien lo van a armonizar con las elecciones. Lo que yo información que tenía lo van a armonizar, lo van a empatar con el 21. ¿No va a ser en el 2020? La quieren tener en el 2020. Que el próximo año, ¿no? La quieren tener en el 2020. Habían dicho también que podían pasarlo al 2021. Pero la última fue que más bien en el 2020, a finales del 2020 ya se tendría. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Y por otra parte, los propios diputados
siguen desdeñando ahora a los partidos políticos, cuando ellos son emanados de un partido político, cuando en realidad también participarán gente que emana de partidos políticos en la creación de esta nueva Constitución, porque va a haber 10 legisladores, habrá 10 miembros del Poder Ejecutivo que sí van a estar, por lo que también mencionabas, Julio, desviando parte de su actividad para estar atentos a la elaboración del constituyente, y 10 del Poder Judicial. Es decir, me parece que de repente es mucho más choro que el impacto o el efecto positivo. Pero no vas a eliminar la representación de partidos. Tiene otra estructura. No lo vas a eliminar. Entonces yo insisto, ¿por qué hacemos una nueva Constitución? ¿Qué estamos haciendo que no ha sucedido? ¿Cuál es el nuevo derecho? ¿Cuál es el cambio revolucionario que está implicando esta nueva Constitución? Lo que creo que todavía no se discute o todavía no se anticipa, esperemos que en la discusión surja, es justamente la materia, los añadidos, los valores agregados, los diferenciadores. Yo espero que, si esos están ahí, me encantaría. Es decir, si por ejemplo la Ciudad de México hubiera operacionalizado, hubiera desagregado el derecho a la ciudad en, digamos, dispositivos, mecanismos, instancias que permitiera hacer realidad ese derecho a la ciudad, me hubiera encantado, pero al final solo quedó en la Constitución. No está claro qué significa eso o cómo se ejerce ese derecho. Lo mismo con el derecho a la buena burocracia, a una buena administración pública, que es un concepto español, ni siquiera es que se lo hayan inventado acá. Es muy difícil eso. Entonces, cuando no está claro qué le van a meter, qué es lo nuevo en lo que dicen que va a ser nuevo, pues entusiasma poco. Es lo que yo pediría que adelanten de una vez, que digan, vamos a meter derechos tales, vamos a meter tal, o sea, algo de sustancia. Es que no pueden decir qué van a meter porque será el constituyente el que técnicamente habría de decidir. Pero tiene que haber una propuesta del Ejecutivo. Bueno, pero hay propuestas que pueden ir a aventar. Claro. No significa que no vayan a quedar. No estoy diciendo que las propuestas que se adelanten sean las que vayan a quedar. Significa simplemente que digan que se empieza a ver un debate de qué se requiere. Cuando el gobernador o el equipo del gobernador dicen que es necesario un nuevo pacto social, yo todavía no entiendo qué significa eso, mucho menos cómo se va a materializar eso. Ahora, la palabra armonía es una palabra totalitaria. Hablamos en todo caso de equilibrios y de consensos, pero si las constituciones tienen tachaduras y las leyes es porque la sociedad evoluciona y hay disidentes. Que por cierto, además de los 138 ciudadanos, también participaron expertos en mesas ahí para que... Sigilosamente se publicó el fin de semana la reforma al Poder Judicial del Estado en el Periódico Oficial de Jalisco. Los diputados ahora estarían aprobando en las próximas horas la ley orgánica del propio Poder Judicial. En consecuencia, se espera la defensa de parte de los magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia e interpondrán la controversia constitucional. Es solo cuestión de horas. Mientras se les acusa que todo es por defender el llamado bono de retiro y otros privilegios, por otro lado aseguran que el verdadero trasfondo es la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial y perdurar a los próximos magistrados hasta por 10 años y sin ratificación intermedia. ¿Crees que la reforma al Poder Judicial realmente conlleva la intención de limpiar y transparentar la justicia o hay fines políticos? O fines políticos, o de intervencionismo, o de control, o de meter a los cuates. Bueno, es que todos son fines políticos. Me parece que está mal cuando definimos algo equivocado como político. Claro. Todo es política, más bien partidista o más bien de facción. O más de intereses de porque grupos. En México hacer política es mala palabra y me parece que eso revela un poquito que por eso somos tan poco cívicos, porque la palabra política está devaluada. Hacer política es un término positivo. Y lo vemos como algo malo. En el imaginario político. Sí, claro. En el imaginario de la gente. Eres político, eres corrupto. Eres corrupto. Hacer política es grillar. Sí, fines políticos es interesado. Pero el término originalmente no es eso. Tendríamos que rescatarlo los periodistas también, porque la política requiere. La gente lo ha malinterpretado como muchas cosas malinterpretadas. A ver, recuperar la política es muy importante. Yo creo que el tema del Poder Judicial no es un tema estrictamente de coyuntura, pero es un tema latente y permanente en la agenda política local. Y me parece que lo que está en juego sigue siendo lo que ya hemos discutido aquí ampliamente, que tiene que ver con la necesaria reforma o refundación, si queremos llamarle como el gobernador, del Poder Judicial, que sin duda sigue siendo el poder público más retrasado, más opaco, más corrupto, más ineficiente. Digamos, tiene los peores indicadores en todo. Y eso es muy triste porque
muchas veces este tipo de retrasos no son atribuibles a los actuales magistrados, o no a todos cuando menos, y tampoco hace justicia al esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, el presidente magistrado, que está dando la cara, que está saliendo, que está haciendo ciertos intentos, quizá insuficientes, pero digamos que hay en general una mayor disposición del Poder Judicial, de magistrados y jueces, para entrarle a la reforma del Poder Judicial. Y sin embargo, y ahí hay que hacernos cargo también, periodistas, analistas, académicos, le hemos pasado no solo la factura que le corresponde al Poder Judicial, sino muchas otras facturas. Lo cierto es que en Estado de Derecho, tanto en su aplicación como en su, digamos, entramado institucional normativo, el gran lastre del desarrollo de este Estado y de la mayoría de los estados de la República tiene que ver con el Estado de Derecho, con la impartición de justicia, aunque también con la procuración de justicia, con otras partes atribuibles al Ejecutivo, al Legislativo y demás. Creo que el origen del problema, y esa es la parte que me gustaría recalcar, el origen del problema judicial, digamos, el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, etcétera, su origen está en el legislativo y en los partidos políticos. Es decir, los magistrados fueron puestos ahí por políticos, por los partidos y por los grupos de interés. Entonces ocurre como al árbitro electoral, que le pasan toda la factura porque la elección no salió bien, cuando en realidad quienes la sabotearon fueron los partidos. Lo mismo sucede con el judicial. A mí sí me parece que en descargo de algunos magistrados comprometidos con el cambio, la transparencia y la modernización, hay que decir que ellos entraron, sí, propuestos por un político, sí, nombrados por el Congreso, que está integrado por políticos, pero tratando de hacer las cosas bien. Entonces yo sí creo que hay una necesidad muy urgente, muy apremiante de reformar el Poder Judicial, pero también creo que hay un embate público, sobre todo de las fuerzas opositoras a la configuración del judicial, que han estado machacando en demasía sus defectos. Estoy pensando en algunos diputados que no se cansan de señalarlos como corruptos, como, digamos, premodernos y demás, que eso tensa la relación entre poderes y hace más difícil que los magistrados y jueces estén más, digamos, dispuestos al cambio. De ahí que muchos digan en corto, así no, y vamos a interponer una controversia constitucional porque no nos gusta la manera en que nos traten, aunque en el fondo podamos estar de acuerdo con algunas de las medidas propuestas. Fondo, esto es política. Fondo es política. Entonces yo sí creo que el judicial tiene que tener más apertura, pero también tenemos todos que tener mayor sensibilidad. Tiene que preservar su dignidad. Pero ¿es legítima esta reforma o más bien conlleva una intención de seguir metiéndole mano al Poder Judicial? Mientras el Poder Judicial no funcione como debe, es legítimo plantear esa discusión. A mí me parece que sí. Pero ciertamente es un mal precedente que te dejes atropellar por otro poder y que te sometas. Esto sería una regresión a épocas en las cuales el Poder Judicial estaba totalmente controlado por el Ejecutivo. Me parece en ese sentido que aunque la gente quizás pueda leer un poco mal la controversia, rescatar la dignidad del Poder Judicial empieza por no me grites. Digo, esto es forma también. La política siempre es forma porque forma es fondo. Es importante que el Poder Judicial lleve la batuta de la reforma. Y es importante que los ciudadanos participen en la discusión, que el Poder Judicial se abra a la discusión. Ahora, ¿qué nos trajo el cambio a partir de Alberto Cárdenas para acá, que el Poder Judicial se hizo, entre comillas, más autónomo? Nos trajo esta partidización, como bien dice David, y una falta de respeto a la carrera judicial que nos ha derivado en muchos magistrados y muchos jueces que ni siquiera tienen el conocimiento básico para aplicar la ley. Si empezáramos por buscar el respeto a las carreras judiciales, tendríamos, no digo algo parecido a lo que tenemos en el Poder Judicial Federal, pero ¿por qué el Poder Judicial Federal, con todos sus defectos, tiene mucho más profesionalismo? O sea, hay un déficit profesional también muy serio que hay que cuestionar, y esta es una tarea del propio judicial. Por eso se creó la judicatura, además, para que estuviera ahí marcando y sancionando las conductas que no fueran profesionales. Pero rápido, en el fondo, se hizo a modo. La crisis judicial no solo es un problema de corrupción, es un problema de falta de profesionalismo, de pulcritud, de aplicación de la ley, de conocimiento. Es gravísimo, porque tienen en sus manos la libertad de una persona, tienen en sus manos el patrimonio de una persona. No es aceptable esto. En ese sentido, siempre va a ser importante que se cuestione el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no toma decisiones sobre cosas menos graves que la libertad o que los bienes de una persona. Ahora, con todo esto, por supuesto que la iniciativa del Ejecutivo trae cola porque el poder busca más poder. O sea, no tenemos que ser ingenuos. O sea, me queda claro que tal vez el discurso sea: fracasaron,
Cuando fueron autónomos vamos a volver a secuestrarlos, porque entonces van a responder al cambio que la gente quiere y el cambio soy yo. O sea, así de absurdo puede ser, pero eso lo piensan. Claro. Yo creo que eso piensan, pues. Julio. Muy brevemente, sí es cierto que se requiere de la reforma del Poder Judicial por todo lo que ya expusieron los compañeros. Sin duda hay que revisar la forma en que se nombran, la forma en que se evalúan sus resultados, porque no hay un sistema de indicadores, a pesar de que sí pudiera haber muchos puntos susceptibles de ser, de tener escrutinio, como por ejemplo el número de sentencias que se tumban o que se ratifican en instancias superiores, la velocidad con la que se resuelven los casos, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden evaluar, que eso sí está ausente en esta reforma. Debería haber una contraloría, por decirlo así, ciudadana, externa, que evaluara a los miembros del Poder Judicial. También yo estaba de acuerdo con lo de las pruebas de control y confianza, aunque los magistrados dicen que esto sería como una espada de Damocles que les caería encima cuando alguno se saliera del huacal, como se dice coloquialmente. Y si resulta que tiene antecedentes penales, pues está peor el asunto. A mí me parece que, digamos, ¿cuál es la diferencia fundamental del Poder Judicial respecto de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo? Que no son electos popularmente, que por la naturaleza de su función, que requiere una experiencia, un expertise técnico especializado en derecho, claro, en leyes, no pueden ser electos popularmente, pero si aunque en algunos casos, por quien tenga el conocimiento técnico de que también. No sean electos popularmente es que carecen de una legitimidad de origen. Y más porque la legitimidad de origen que tiene que ver con su designación por parte del Congreso está totalmente viciada, porque las designaciones han sido, digamos, corruptas y opacas en los últimos años. Entonces, al no tener una legitimidad de origen, como sí la tiene el gobernador, que lo eligió la gente, o los diputados que lo eligieron los electores de su distrito, aunque no sepan lo que aprueban, un juez no tiene esa legitimidad. Se la tiene que ganar como una legitimidad de ejercicio, de desempeño. A las Salinas de Gortari. A las Salinas, exactamente. El ejercicio. Y lo peor de todo es que el desempeño de los jueces es también por definición muy opaco, muy poco público, muy poco legible y muy poco accesible al ciudadano común. Una sentencia, si el público que nos escucha ha leído una sentencia, es confusa, abigarrada, barroca, cuando debería de ser clara. Entonces yo creo que a los jueces y magistrados del Poder Judicial les ha faltado sensibilidad para entender que tienen que abrirse, que es lo que se llama hoy en la jerga del gobierno abierto justicia abierta. Justicia abierta significa que si el Poder Judicial va a hablar a través de sus sentencias, o las sentencias van a hablar de los jueces, sean entendibles y puedas evaluar con indicadores tiempo de respuesta, tiempo de ejecución, tiempo de sentencia, legibilidad, rechazos, ratificaciones. Es decir, se puede construir un tablero de indicadores que permita visibilizar un poder que ha estado a la sombra y a la saga. El problema es que no tiene esa sensibilidad. Pero claro, el riesgo es que hay una interferencia de otro poder que quiera justamente, como se ha hecho históricamente, intervenir y tener injerencia a través de designar magistrados a modo o leales. Pero creo que toda la sociedad tendríamos que voltear a ver al Poder Judicial y ayudarles. Lo increíble es que si uno pregunta en las encuestas en los nombres de los magistrados, no sale ninguno. Nadie conoce ni siquiera al presidente Suro. No digamos a los otros 30 y pico magistrados. Nadie sabe dónde está el Poder Judicial. Y a ellos les gusta estar así en las sombras. Nadie sabe quiénes son, ni qué hacen, ni dónde están. O sea, hay muy poca transparencia. No hay un observatorio, por ejemplo, del judicial, como sí lo hay del legislativo y del ejecutivo. No hay una, digamos, conciencia social, ciudadana, de lo que hace el Poder Judicial. Es el poder al que, como dice un amigo, cuando en clase se explica, llega la campana del recreo y ya todo el mundo salió. Empezaron con el presidente, luego con los diputados, sonó el timbre del recreo y ya nadie supo qué hacen los jueces y magistrados. Y aquí los mexicanos, aquí se aplica también eso de que los mexicanos lo último que queremos es tener que ver algo con el Poder Judicial. Esto también explica por qué nos da como roncha y decimos, ellos aprovechan de esta resistencia de la gente a ese conocimiento. Pero fíjate, en todas las democracias del mundo hay una designación de los legislativos, por lo general de los magistrados o de los ministros. Aquí vuelvo al tema de la profesionalización y de la calidad profesional. El problema es que también estamos escogiendo gente que no está capacitada para ser magistrado o juez. El problema de origen
son los diputados. Es que no los estamos escogiendo. Ellos, los diputados, como con sociedad. intereses. Para empezar, elegimos gente que no puede ser diputada. Tú puedes encontrar gente en la Corte Suprema de Estados Unidos que lo puso el presidente, que era pro vida, pero es un tipo que sabe de leyes y por lo menos sabes que vas a poder discutir, ¿no? Algunos diputados que nomás les falta rebuznar. Sí, a ver, en esa parte les pregunto. Yo difiero. La cuchara saca lo que hay en la olla. Pues si están ese tipo de diputados, luego por eso hay que algunos... defender la profesionalización de los jueces y los Dijiste magistrados. que Que una carrera judicial, ¿se elige respetuosa. gente para diputados que no deberían de serlo? Sí, claro. Todo mexicano tiene derecho. No es que no pueda hacerlo. En el caso de los diputados, cualquiera puede votar y ser votado. Pero un juez no puede ser un juez sin tener méritos. Pero eso ha ocurrido también, a ver, porque los partidos están secuestrados por grupos de poder que ponen como candidatos a quienes ellos quieren. Pero y pues el ciudadano, ¿de dónde elige? Pues de lo que hay. ¿Cuántas veces han elegido magistrados en carrera judicial? Eso es una aberración. Volviendo, sí. Eso es una aberración. Bueno, en realidad también los legisladores y el Ejecutivo y los gabinetes del Ejecutivo tendrían que tener perfiles mínimos. A mí me parece que en parte el caso del problema gabinete, es, digamos, la elección o la Los designación diputados no hay de forma gente porque que no son de tiene elección perfil. popular, pueden ser de primaria. Y en ese sentido creo que habría que poner ciertos candados. En donde es más grave es en el Poder Judicial. Ahí sí me parece que es muy grave, pero también tendríamos que tener candados mínimos. Para mí el origen de muchos de los males que hemos estado discutiendo tiene que ver con la partidocracia, la partidización de la vida pública, que al volverse mafias del poder, parafraseando al presidente de la República, sí meten a los incondicionales, a los inexpertos, pero leales, a los ineptos. Se premia la mediocridad. Se premia la mediocridad y se fortalece, se premia la lealtad. Entonces, al final, la culpa no es del Poder Judicial. Pagamos. La culpa viene de los tienen grupos de culpa. poder que tienen Pero controlado el Poder Judicial legislativo. debería plantearse a sí mismo la necesidad de profesionalizarse. O sea, tiene su poder autónomo, podría haberlo hecho desde hace mucho y sigue viendo inerme cómo le eligen los magistrados y cómo llegan jueces que no tienen ninguna experiencia ni ninguna trayectoria. Bueno, eso me parece hay una terrible. gran falta de liderazgo en el Poder Judicial. Totalmente. Salvo Suro, que me parece que tiene un perfil entrón, que está Porque es el comprometido. presidente en turno, por eso le estás Porque le elogiando. toca, pero realmente Bueno, pocos pero- magistrados. Parece más serio que otros. Sí, otros otros presidentes. presidentes, claro. Hubo delincuentes. Comparado con Delin- otros presidentes, Perdón. Suro, por supuesto, que tiene un Delincuentes, eso es terrible. Delincuentes. Ha habido delincuentes en Tiene el mejor perfil Supremo el actual Tribunal de presidente. Justicia Claro. del Estado. Delincuentes. Vega Pámenes era un delincuente. Claro. Y era un tipo que además extorsionaba, señalado, observado y era Sí, magistrado. terrible. Esa es la mejor caricatura de lo que ha sido el Poder Judicial en Y ya Jalisco. para concluir mi reflexión inicial entonces, que ahorita fortaleció el señor David Gómez Álvarez, pues sí, perfiles mínimos, o sea, con criterios técnicos, exámenes de oposición y evaluación constante de los resultados conforme a todo esto que ya hemos aquí desglosado. Y por último también, pues, también no sé por qué nos desgarramos las vestiduras algunos, bueno, yo no, algunos se las desgarran porque presentaron una controversia constitucional o van a presentarla por parte del Poder Judicial, pues esa es la vía. Por supuesto. Esa es la vía que está en las leyes. Es como los amparos de Santa Lucía, pues así es la vida jurídica en un Así país tiene que democrático, ser, un pues es Estado de derecho. ¿Cuál debe? Aunque muchos no les gusten los Claro. amparos de Santa Lucía, pues están en todo su derecho de presentarlos. Exactamente. Bueno, nos quedan 2 minutos. A ver, sí, David. Me gustaría hacer la última reflexión, que digamos, el fracaso, no quiero llamarle democrático, pero sí, digamos, de la consolidación democrática, digamos, hay un montón de problemas en la vida pública de este país que tienden a judicializarse. Me parece que lo que viene en buena medida es la judicialización de la vida pública. Muchísimos asuntos van a terminar en tribunales y juzgados. Y que no es malo. Razón de más para justamente poner la lupa en los poderes judiciales para que hagan bien su chamba. Porque si al final del día, y eso lo veíamos en el plano electoral, el órgano electoral organiza la elección, alguien impugna, se va al tribunal electoral local, alguien lo impugna, se va a la sala regional, alguien impugna y termina en la sala superior. Al final es un magistrado electoral el que termina decidiendo en muchos casos la voluntad popular en el sentido de quién elige y quién no. Y eso me parece que es la judicialización de la vida pública. La pérdida de confianza en las cuidar. instituciones. Que en el caso, por cierto, Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Muchas gracias, Ya buenas alcanzamos. noches. Los compañeros querían opinar sobre el cierre de Laureles, ya no se La pudo, semana lo que entra abordamos vamos a la hablar, próxima es un semana. asunto importante. Querían ya nos opinar del alcanzó. grito, ese ya no se puede la próxima semana, pero sígales en sus redes El año que sociales. entra. Muchas gracias, muy amables. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, pásala bien. Gracias.